Saludos colegas, vamos a continuar en nuestro módulo de estrategias hablando acerca de las estrategias para contribuir al desarrollo de sus competencias. Específicamente vamos a hablar del aprendizaje basado en estudio de casos. El aprendizaje basado en el estudio de casos es la estrategia que describe un suceso real o simulado, que permite aplicar conocimientos y habilidades para resolver la situación dada. Para desarrollar el estudio de casos como estrategia, debe considerarse la selección de la competencia a trabajar, identificar el caso debe someterse a análisis de otro colega para verificar la pertinencia, consistencia y grado de complejidad. En el proceso educativo, la representación de una situación de la realidad como base para la reflexión y el aprendizaje ha sido utilizada desde tiempos remotos. El planteamiento de un caso es siempre una oportunidad de aprendizaje significativo y trascendente en la medida en que quienes participan en su análisis logran involucrarse y comprometerse tanto en la discusión del caso como en el proceso grupal para su reflexión. Según la Dirección de Investigación y Desarrollo Educativo de la Vicerrectoría Académica de Monterrey, la técnica de estudio de casos consiste precisamente en proporcionar una serie de casos que representen situaciones problemáticas diversas de la vida real para que se estudien y analicen. De esta manera, se pretende entrenar a los alumnos en la generación de soluciones. Evidentemente, al tratarse de un método pedagógico activo, se exigen algunas condiciones mínimas. Por ejemplo, algunos supuestos previos en el profesor: creatividad, metodología activa, preocupación por una formación integral, habilidades para el manejo de grupos, buena comunicación con el alumnado y una definida vocación docente. También hay que reconocer que se maneja mejor el método en grupos poco numerosos. Específicamente, un caso es una relación escrita que describe una situación acaecida en la vida de la persona, familia, grupo o empresa. La metodología del aprendizaje basado en el estudio de casos conlleva una metodología activa y exige algunas condiciones mínimas, supuestos previos que habíamos mencionado, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta, esa comunicación debe darse entre el docente y el estudiante, como también hay que reconocer que se debe de manejar grupos pequeños. La aplicación de esta estrategia o técnica de aprendizaje debe tener la elaboración de soluciones válidas para los posibles problemas de carácter complejo que se presenten en la realidad futura. En este sentido, el caso enseña a vivir en sociedad y esto lo hace particularmente importante. El caso no proporciona soluciones, sino datos concretos para reflexionar, analizar y discutir en grupo las posibles salidas que se pueden encontrar a cierto problema. No ofrece las soluciones al estudiante, sino que le entrena para generarlas. Le lleva a pensar y a contrastar sus conclusiones con las conclusiones de otros, a aceptarlas y expresar las propias sugerencias. De esta manera, le entrena en el trabajo colaborativo y en la toma de decisiones en equipo. Al llevar al alumno a la generación de alternativas de solución, le permite desarrollar la habilidad creativa, la capacidad de innovación y representa un recurso para conectar la teoría a la práctica real. Ese es su gran valor. Ahora bien, la técnica del estudio de casos consiste en diagnosticar y decidir en el terreno de los problemas donde las relaciones humanas juegan un papel importante alrededor de él. Es por ello que se debe analizar el problema, determinar un método de análisis, adquirir agilidad de determinar alternativas o cursos, tomar decisiones. Ahora bien, vamos a mencionar un ejemplo. Este ejemplo es de un curso de probabilidad y estadística de la profesora Olivia Carrillo Gamboa de la institución del campus de Monterrey. Al inicio del tema, la profesora
presenta un caso en donde se puede aplicar la estadística como medio para su solución. Descripción del proceso. La maestra presenta casos reales, en los cuales se aplica la estadística en otras áreas de interés. En algunas ocasiones pide al alumno que conteste ciertas cuestiones, para las que requiere ciertos conocimientos y técnicas estadísticas para su resolución. Es a través de la descripción de cierta situación como el alumno se sensibiliza en el estudio de la estadística. Aprendizajes que se promueven en esta actividad. Capacidad de identificar y resolver problemas para toma de decisiones. Pensamiento crítico, capacidad de análisis, síntesis y evaluación. Este ejemplo es tomado, como repito, de Monterrey. Es importante mencionar que existen fases que conllevan el aprendizaje basado en el estudio de casos. Entre esas fases tenemos la fase de preparación del caso por parte del docente, la fase de recepción o de análisis del caso por parte de los alumnos, para lo cual deben realizar una búsqueda de información adicional para un adecuado análisis, la fase de interacción con el grupo de trabajo, luego la fase de evaluación presentando los resultados obtenidos del análisis, se discute acerca de la solución y se llega a una conclusión. Y por último, tenemos la fase de confrontación con la resolución tomada en una situación real. Dentro de las ventajas del aprendizaje basado en casos, tenemos que el aprendizaje basado en casos es una estrategia integral que genera actitudes favorables. El estudio de casos conlleva el análisis metodológico y entrena al estudiante para la correcta toma de decisiones. El estudio de casos permite al docente prepararse cada vez más. Los datos del estudio de casos proceden de la realidad y experiencias del entorno social. El estudio de casos permite al investigador mostrar la complejidad en la vida social. El estudio de casos puede ofrecer fuente de datos de los que se pueden hacer análisis posteriores. Y por último, también tenemos cómo los datos contenidos en los estudios de casos están próximos a la experiencia de las personas, pueden ser más persuasivos y más accesibles. Así como toda estrategia conlleva ventajas, también tenemos desventajas. Dentro de las desventajas del aprendizaje basado en el estudio de casos, podemos mencionar que es una estrategia eficaz pero poco extendida en el medio educativo, que se requiere de cierta preparación específica en el docente, que si se forman grupos numerosos se puede perder el control e interés en los estudiantes. Debe diseñarse una evaluación válida para este tipo de estrategia y que debe conocer con anterioridad el estudiante. El tiempo de discusión debe ser administrado adecuadamente para no perder la atención del grupo. La mera complejidad de un caso puede dificultar el análisis, como también es preciso mostrar dónde comienza y dónde termina el contexto de un estudio de casos. Entonces, hasta aquí llegamos acerca del tema el aprendizaje basado en estudio de casos. Hasta la próxima. Bye.